Buenas tardes. Entonces, hoy les vamos a presentar o vamos a hacer una mini clase de secuencia de intubación rápida. La idea es que cuando volvamos a tener actividades prácticas post-COVID, podamos tratar de hacer un paso práctico, ya que me pude conseguir por ahí un muñeco. Probablemente lo pueda conseguir nuevamente después, ¿ya? Con respecto como a la secuencia de intubación rápida, vamos a hablar algunas cosas como de la práctica, de cómo poner al paciente, de cómo tomar el laringo, y vamos a hablar un poco de fármaco, entendiendo de que ustedes tienen que revisar ambas cosas, ¿ya? Cuando ustedes vayan a posicionarse o a intubar a un paciente, quizás como lo más importante es cómo posicionar el paciente dentro de la camilla. Entonces, en su mente siempre ordénense de que el paciente esté como centrado dentro de la camilla, esté con la cabeza cercana al borde de la camilla para que no tengan que inclinarse a intubar, que la altura sea adecuada para que no tengan que estar agachados. En el fondo, cuando estén intubando en esta posición, se van a sentir mal y generalmente tienen que intubar con prestancia, así como con su espalda recta, como tranquilo, generalmente poner un pie adelante del otro y de esa forma poder maniobrar mejor el laringoscopio. Y como tema central del posicionamiento del paciente, nos vamos a fijar un poco como en alinear los ejes, que son los tres ejes como el oral, faringio y laringio. Y lo que se logra como primordialmente, entonces, haciendo una línea imaginaria que va entre el conducto auditivo externo y el mango del esternón. Aquí si ven un poco en la diapositiva, la idea es formar una línea recta. Ahora podemos dibujar. Vamos a hacer una línea aquí. Digamos que vamos... No, esta línea no. Entonces, hacer una línea recta entre el conducto auditivo y el mango del esternón, ¿ya? Para que queden alineados. ¿Cómo logramos eso? Generalmente hay que poner algún tipo de... Puede ser una almohada, puede ser, dicen algunos ponen un suero de 500. Yo lo que más les recomiendo es buscar una caja de guantes que esté llena. La pueden poner una bolsa de plástico si no quieren desechar todos esos guantes, digamos, especialmente en época de pandemia, y la ponen atrás. La gracia de la caja de guantes, creo yo, es que está muy ampliamente disponible en todos los guantes. Es como rígida y al mismo tiempo te permite maleable un poco, mover un poco la cabeza, ajustarlo en relación a eso. Y como les digo, está siempre como disponible, ¿ya? Entonces, poner la cajita de guantes o una almohada o un cojín debajo de la nuca del paciente para que se alineen estos ejes y tratan en el fondo de hacer el movimiento como de hiperextender al mismo tiempo para lograr una posición del olfateo. ¿Sí? Como a medio de recuerdo, la posición del olfateo, por ejemplo, voy a tratar de hacerlo. Entonces, la posición del olfateo no es hacer esto, sino que lo que no olfatea es como hacia adelante. Entonces, si ustedes hacen el ejercicio por ejemplo, como si tuvieran que oler un perfume, no van a hacer oler el perfume para arriba, como hiperextendiendo, sino que uno hace hacia adelante. Y eso es lo que tratamos de hacer. Entonces, vamos a poner hacia adelante para alinear acá los ejes con algo atrás, y al mismo tiempo vamos a tratar de hiperextender un poquito. Esa es como la idea de la posición de los tres ejes, ¿ya? Lo otro que ayuda mucho, cuando ustedes vayan a tomar el laringo, aquí tenemos un laringo imaginario, digamos, hagamos que el laringo imaginario, entonces este video de la punta del laringo, no tomen el laringo como del mango, afirmado, firme, porque para poder meter el laringo hacia la boca del paciente tienen que curvar mucho la muñeca y molesta mucho. O sea, para poder hacer eso uno tiene que entender el proceso de la laringoscopía como en dos partes. Entonces, uno es visualizar las cuerdas vocales, que es la primera parte del proceso de la laringoscopía, y dos es introducir el tubo, ¿ya? O sea, para la primera parte, sé que no es como lo más didáctica posible esto, pero en el fondo ustedes van a tomar el laringo de la forma como más relajada posible. Algunos dicen de hecho que uno debería tomarlo casi que como un lápiz, así con dos o tres dedos, para primero introducir con calma la hoja, ir desplazando las estructuras hasta llegar a la vallécula, y una vez yo llegué a la vallécula o identifiqué las estructuras, entonces cambio la posición de la mano
para poder hacer fuerza y levantar, recordando siempre de que levantar es como hacia arriba o en el mismo ángulo del vector del mango del laringo, ¿ya? Cuando ustedes vayan a hacer entonces el proceso de la laringoscopia, entonces vamos mirando y pues, cambiamos la posición, levantamos. Siempre que ustedes van a mirar su objetivo ahí las cuerdas vocales, entonces la idea es que no pierdan su objetivo, acuérdense que la idea es intubar al paciente. Entonces para eso ustedes pidan cosas, por ejemplo, quieren el tubo y ponen la mano, entonces le ponen la mano ahí a alguien y piden el tubo o piden el buggy, pero ustedes siempre estén mirando como las cuerdas vocales. Oye, pásame esto de acá, generalmente van a tener que partir todo el proceso de nuevo, ¿ya? Eh, es difícil hacer este como paso así con esta fase de la intubación como con control remoto, digamos, sin el laringo, entonces bueno que lo conversemos cuando nos veamos como en el reanimador, tengamos o no tengamos muñecos, lo podemos practicar ahí como con más calma, ¿ya? Y entonces, eso, y vamos entonces a hablar algunos detallitos más. Entonces vamos a poner aquí una nueva diapositiva y vamos a crear, entonces quizás el objetivo, cuál es el objetivo de nuestra secuencia de intubación rápida. Entonces, Rapid Sequence Intubation en inglés, o secuencia de intubación rápida. ¿Por qué utilizamos esta técnica? ¿Por qué los urgenciólogos utilizan esta técnica de secuencia de intubación rápida versus las técnicas que podrían usar, por ejemplo, los anestesistas? Los anestesistas pueden hacer intubación vigil, podrían hacer intubación naso-traqueal, se puede hacer intubación con secuencia de intubación retardada, hay otras formas de hacerlo, pero el objetivo primordial de la secuencia de intubación rápida es que nos permite de la forma más óptima aumentar, entonces, aumentar nuestra, nuestro éxito. Nuestro éxito en el sentido de lograr la intubación. Entonces, la secuencia de intubación rápida es una serie de pasos que nosotros realizamos y que es la forma más eficiente de lograr en el primer intento la intubación, que es lo que queremos hacer, ¿ya? La secuencia de intubación rápida no es, por ejemplo, necesariamente lo mejor para disminuir el que el paciente aspire, ¿ya? Que es un concepto como teórico errado, digamos. Si yo voy a hacer secuencia de intubación rápida, voy a hacer un bloqueante neuromuscular que lo que hace es que el esfínter gástrico se relaje y por ende, si es que el estómago tiene un contenido lleno, con más facilidad, de hecho, podría generar aspiración, ¿ya? Entonces, el objetivo de la secuencia de intubación rápida es siempre la intubación del paciente, y ese es como el objetivo. ¿Y por qué usamos la secuencia de intubación rápida? Porque al usar un bloqueante neuromuscular, lo que logramos es que nuestra tasa de éxito, nuestra visión laringoscópica y nuestra tasa de intubación sea como más efectiva, ¿ya? Entonces, para lograr este éxito, que el objetivo entonces es lograr la intubación, necesitamos conocer entonces los fármacos que se usan de la secuencia de intubación rápida, que son primordiales. Bueno, hay tres como grupos de fármacos. Digamos que hay cuatro. Esto como para que se acuerden, vamos a hacer una tablita aquí, pero los cuatro, vamos a crear una tablita, y entonces los cuatro pasos importantes acá entonces son que necesitamos, vamos a considerar el oxígeno y el suero, como eventualmente em, fármacos como de preparación al paciente. Entonces siempre que vayan a intubar a un paciente, consideren de que muy probablemente esté hipovolémico en el 90% de los casos, y que generalmente eh, digamos que un subgrupo muy seleccionado de pacientes, quizá que es el paciente con edema pulmonar nefrogénico, que estamos intubando porque fracasó todo lo demás, quizás ese no necesita suero, pero casi todos los pacientes de causa respiratoria o los que tienen asma, que están ventilando muy rápido, van a llegar hipovolémicos a la urgencia. Y si tenemos droga, la probabilidad de que se hipotense o tengamos complicaciones va a ser como mucho mayor, ¿ya? Entonces la idea es preparar al paciente y considerar siempre el oxígeno y el suero como una droga antes de las drogas habituales, digamos, ¿ya? Si tienen alguna pregunta me van diciendo, ¿ya?
Entonces, dos, vamos a considerar entonces las drogas que son como de preinducción anestésica, que podrían ser, por ejemplo, el fentanilo. Lo que va a hacer el fentanilo es que va a disminuir las complicaciones asociadas a la laringoscopía. Es decir, por ejemplo, el ponerle un laringoscopio a alguien en la garganta generalmente produce, bueno, puede producir dolor o molestias, y, siento que me estás diciendo algo. A ver, vamos. ¿Quieres decir algo, no? Entonces, el fentanilo lo que ayuda en el fondo es disminuir ese tipo de respuesta fisiológica o fisiopatológica al proceso de la intubación. Entonces, el oxígeno del suero es muy importante en todos los pacientes. ¿A quién es muy importante ponerle fentanilo? A los pacientes de los cuales pensemos que la hipertensión o la adrenergia podría ser deleterios para ellos, como por ejemplo los pacientes neurocríticos. Entonces, si yo voy a intubar a un paciente que está quemado de la vía aérea, fentanilo podría ayudar un poco con el dolor, pero más que eso no nos va a ayudar mucho. ¿Cuándo es relevante usar los preinductores? Cuando, por ejemplo, vamos a intubar a un paciente que tiene una hemorragia intracerebral, o tiene un hematoma subdural, tiene, digamos, una hemorragia subaracnoidea, una emergencia hipertensiva, o tiene un infarto que no queremos que se hipertense, se taquicardice, que podría ser malo. Entonces el fentanilo nos puede ayudar con eso. Si vamos a usar drogas como preinductoras, tenemos que ponerlas por lo menos 2 o 3 minutos antes de que vayamos a poner los inductores y hacer la intubación, ¿ya? Y después entonces van a venir nuestro otro grupo de fármacos, que son en el fondo los inductores, que en el fondo es la parte humana también del proceso de la intubación, ya le voy a explicar por qué, y los bloqueantes neuromusculares, ¿ya? O sea, los inductores, porque uno podría hacer secuencia de intubación rápida, en teoría, solo con los bloqueantes. El paciente va a estar bloqueado, se van a relajar las estructuras y nosotros vamos a ver y vamos a poder intubar, pero el paciente va a estar despierto y no se va a poder mover. Entonces, para evitar eso, usamos los inductores, ¿ya? Así como a grandes rasgos, ¿ya? Entonces, esto es lo que me gustaría que ustedes como empiecen a ejercitar, el tener como una tablita, digamos, en su mente, en la cual tengamos algunos fármacos que van a ser los inductores y los bloqueantes neuromusculares, sepan un poco la dosis de los fármacos que vamos a usar, porque digamos, acuérdense que llega un paciente a la urgencia rápido, hay que intubarlo, no vamos a saber así con especificidad, no vamos a poder tener tiempo de empezar a revisar el computador como para ver cuánto era la dosis. Entonces es bueno como acordarse de esto, saberse más o menos las ampollas para que en el momento no tengan esas complicaciones. Y tratar de entender como el perfil del fármaco en relación al paciente. Puede que no me acuerde tanto de los pros y los contras, pero me voy a acordar de que, por ejemplo, vamos a conversar de que el etomiato es bueno para todo, porque, por ejemplo, no produce hipotensión. Entonces, puede ser como nuestro comodín, ¿ya? O que el propofol es bueno porque produce disminución de la presión intracraniana. Entonces, es muy bueno para los pacientes neurocríticos. Hacerse como un perfil del fármaco. Entonces, yo voy a tener un paciente que llega en insuficiencia respiratoria por asma, le voy a dejar ketamina. Así, ese tipo de perfil me gustaría que ustedes trataran de investigar, ¿ya? Y aquí vamos a empezar a construir entre nosotros la tablita, que es como para que si ustedes quieren ejercitarla también. Entonces, los fármacos inductores son los más importantes. Todo mi dato. De los inductores está el propofol, está la ketamina, y lo más típico es decirles midazolam. ¿Ya? Entonces, estos son nuestros fármacos inductores. Aquí, si quieren, podemos poner una más arriba. Si quieren poner aquí el fentanilo como preinductor. Pero no está dentro de los inductores. ¿Ya? Entonces, si quieren, para que hagamos esto rápido, el fentanilo, la dosis, esto es como para que les sirva para otras cosas. La dosis de analgesia del fentanilo es entre 1 a 2 gamas por kilo de peso, ¿ya? Su inicio de efecto es muy rápido, generalmente son a los 40, o sea, es como al minuto ya está haciendo efecto el fentanilo, digamos que vamos a poner entre 45 a 60 segundos, empieza a hacer efecto. El peak generalmente es un poco más allá, estamos hablando de los 3 minutos, algo así, y tiende a durar en dosis habituales
generalmente entre 45 minutos a 60 minutos, ¿ya? La ventaja del fentanilo es que es un muy buen analgésico y es muy potente analgésico. Y la otra ventaja es que es estable cardiovascularmente. Entonces, es raro que el fentanilo, por ejemplo, les produzca hipotensión, ¿ya? A diferencia quizás de la morfina, que es un medicamento más liberador de histamina, entonces existen algunos subgrupos de pacientes que pueden tener vasoplegia, o hacer como un fenómeno medio alérgico, entre comillas, a la morfina, ¿ya? El fentanilo no hace eso. Entonces, ustedes cuando, esto lo vamos a anotar para que se lo, entonces 1 a 2 gamas cuando es analgesia, entonces por ejemplo tienen un cólico renal, ustedes le dejan 75, 50 gamas, 100 gamas sin ningún problema, pero cuando la vamos a usar como preinductor anestésico, vamos a usar una dosis más alta, entonces la dosis generalmente es entre 3 a 5 gamas, que esto es preinducción. ¿Ya? 3 a 5 gamas como preinductor. Entonces estamos hablando de dosis mucho más altas. Le vamos a dejar 300 gamas, 200 gamas al paciente, por lo menos 1 o 2 ampollas de las de 100 gamas. ¿Ya? Y como les decía, por lo menos 2 o 3 minutos antes de que hagamos el proceso de la intubación. ¿Ya? El fentanilo, si, en la práctica, si no se quieren, me interesa mucho, por ejemplo, que el etomidato lo aprenden bien y se lo memoricen, pero si no le ponen fentanilo a alguien, es poco probable que tengan grandes problemas, ¿ya? Sería más fino hacerlo, especialmente con lo neurocrítico, pero en estricto rigor, si no se lo ponen, no le va a pasar nada al paciente, ¿ya? Siempre y cuando esté bien sedado, ¿ya? Y para sedarlo bien, entonces vamos a usar el etomidato, el propofol, la ketamina o el midazolam, que es el proceso de la inducción anestésica, o sea, vamos a inducir que el paciente pierda su conciencia, ¿ya? El etomidato, entonces, es como vamos, si puedo correr aquí un poco esto, eh, creo, perdón, voy a correr un poquito las fotitos de ustedes para poder mover el, ya, sí. Entonces, por ejemplo, el etomidato, el que me gustaría mucho que ustedes traten como de recordar bien, porque va a ser como su comodín. Generalmente está ampliamente disponible en todos lados, y la ventaja, si quieren pongamos al tiro, la ventaja del etomidato es que es un medicamento muy estable. Ya estable en el sentido de que no produce tensión, no es inestable cardiovascularmente, y no produce taquicardia, o sea, los pacientes que tienen, por ejemplo, un infarto no los va a taquicardizar, los pacientes que están hipotensos porque están con shock séptico no los va a hipotensar, al revés, los que tienen hipertensión y tienen un problema cerebral, puede que baje un poquito la presión, pero no va a ser un rango peligroso y generalmente no induce mucho alteraciones de la pica. Entonces es un medicamento como estable en ese sentido y que nos sirve como para todo, ¿ya? Eh, Contra entonces del etomidato, dudoso, así como cuál puede ser el contra, que quizás es más lento con otros medicamentos, como vamos a conversar, ¿ya? Entonces, la dosis del etomidato, entonces usted tiene que aprenderse, generalmente son aprenderse solo 2 dosis, ¿ya? Es 0,3 y 2 miligramos. Esas son las dosis que tienen que aprenderse y por kilogramo de peso. Las ampollas del etomidato vienen de 20 miligramos, por lo que generalmente para una mujer una ampolla es suficiente. Si el paciente fuera muy obeso, digamos, pesa sobre 100 kilos, uno podría considerar en usar una ampolla y un poco más. Entonces, acuérdense también de tratar de hacer estas cosas como prácticas para enfermería. Si llega el paciente y en una situación grave, oye, necesito intubarlo, tienen que tratar de ordenar las indicaciones. No tiene mucho sentido decirle a la enfermera, ponle 210, perdón, ponle 21 miligramos de etomidato, por ejemplo, porque las ampollas vienen de 20, entonces tiene que abrir otra ampolla, sacar un 0,1 de esa otra, mezclarla con la anterior, genera puros problemas. Entonces, en estas cosas y con el medicamento tan estable como le estoy diciendo, de repente es mejor, más fácil ponerle una ampolla y media, por ejemplo, si es que el paciente fuera muy grande, pero generalmente una ampolla es suficiente. El etomidato empieza a hacer efecto como a los 60 segundos, digamos, y se demora más o menos entre los 45 a 60 segundos,
pero digamos que vamos a dejar como el minuto de que ya está como haciendo efecto. Y su vía media es corta, la verdad, esto lo podemos revisar con más detalle, depende de dónde lo lea, pero no estamos hablando de mucho más allá de 10 minutos. Entonces acuérdense que estas drogas las vamos a poner para inducir al paciente, pero después le vamos a poner algo más para mantenerlo sedado. Ya no es el objetivo de la droga de inducción mantenerlo sedado como por mucho tiempo. ¿Ya? El propofol, entonces, ¿en qué paciente nos sirve? Podemos aquí, entonces, por ejemplo, ejemplo de paciente. Entonces, ¿cuál es el buen ejercicio usar el etomiato? Por ejemplo, los pacientes con shock, ¿ya? Nos permite porque tiene esta estabilidad, ¿ya? El propofol, al contrario de la, bueno, aquí vamos a decir al tiro una diferencia, esto para que se acuerden al tiro. Entonces yo le dije 0,3 por kilo, 0,3 por kilo el etomidato y el midazolam, y propofol 2 miligramos por kilo ketamina también, ¿ya? Ahí entonces ya se están acordando de algunos números como más. Son solo dos números de los inductores, 0,3 o 2 miligramos, eso es todo, ¿ya? El propofol es el medicamento que es el más rápido, entonces digamos que ya a los 30 segundos debería estar haciendo efecto, pero a los 45 segundos como que ya está más o menos en pic. Entonces la ventaja del propofol es que es muy rápido, esa es como su ventaja, digamos, ¿ya? Si bien su vida media tampoco es muy elevada, entonces vamos a ponerle esto de la vida media, yo no soy un libro, entonces puede que me equivoque un poco de estos números, no es lo más relevante, es más importante el 11, para que ustedes lo revisen también con detalle por si es que me confundo, ¿ya? Pero lo importante es los 11, cuánto tiempo se demoran a hacer efecto para yo poder intubar al paciente, ¿ya? ¿Cuál es la principal ventaja del propofol? Es que es el más rápido de todo, y el pro entonces es que es un medicamento que disminuye, entonces disminuye la presión intracraneana, ¿ya? Entonces esa es como la ventaja, la principal ventaja del propofol, y por ende nos va a servir mucho en los pacientes neurocríticos. Ahora, neurocrítico le vamos a poner hipertenso. ¿Por qué le escribo ese detalle? Porque dentro de las cosas de los neurocríticos es muy importante que el paciente no se hipotense, y es muy importante que no tenga hipoxia. Eso genera como gran daño neurológico. Por ende, vamos a usar propofol en los pacientes neurocríticos que están con presiones límite, porque el gran contra del propofol es que produce hipotensión, ¿ya? Entonces, y de hecho yo le diría que es como bien, es como incluso esperable, digamos, que tengan hipotensión, ¿ya? Y generalmente cuando usamos dosis de 2 miligramos también, ¿ya? Ahora, uno podría usar un poquito menos, o quizás el tip es que si no estamos tan apurados porque necesito intubarlo al tiro ahora, right now, porque si no se va a morir, quizás una buena opción es esa misma dosis que ustedes le van a poner de propofol, por ejemplo, 150 miligramos, ustedes la pueden dividir. Entonces, por ejemplo, le ponen 50 miligramos en bolo, digamos, le pone a la enfermera ya, ponle el bloqueante neuromuscular y después pone el resto de la dosis del propofol. Así vamos como que empieza a hacer un poco de efecto, pero evitamos tanto el efecto de la hipotensión asociado al propofol, ¿ya? El propofol, la otra ventaja que tiene es que es anticonvulsivante, anticonvulsivante. Entonces, de hecho, es uno de los fármacos que se usan en muchas oportunidades para el manejo de los estatus convulsivos. Digamos que generalmente les dejan bombas de infusión de midazolam, pero muchas veces las mezclan con propofol porque los dos medicamentos se potencian como anticonvulsivantes. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el ejemplo típico entonces? El de los pacientes neurocríticos, ¿ya? La ketamina, que es en los mismos miligramos que respecto al propofol, es un medicamento, eso sí, que es un poco más lento. Vamos a ponerle ahí 60 segundos, estamos hablando de pocos segundos de diferencia. Estos son rangos, depende de donde uno los lea, pero digamos más tirado hacia más allá del minuto. Su vida media tiende a ser un poco más larga, esto le vamos a poner sobre 10 minutos, pero nunca es más allá de una hora, especialmente si no usamos más esto.
La ventaja primordial de la ketamina, mira, voy a hacerles un paréntesis antes. Se van a poner los 2 miligramos por kilo, esto es secuencia de intubación rápida, ¿ya? Pero la ketamina es un fármaco que se usa para todo actualmente en la urgencia. Entonces vamos a darles tres números aquí. Entonces la dosis de 0.3 a 0.5 miligramos por kilo es una dosis analgésica. Entonces de repente tiene algún paciente que está con mucho dolor, podemos utilizar la ketamina como medicamento para poder ayudarle con respecto al dolor. ¿Ya? Un segundo por acá. Ya. Entonces la ketamina tiene varios... Quiero darle más espacio aquí. Ya. Entonces, dosis analgésica, tenemos una dosis de inducción anestésica, que es, perdón, para procedimiento, entre 0,5 a 1 miligramo. Esto es procedimiento. Y la dosis que les estaba diciendo antes de 2 miligramos por kilo, que es la dosis de inducción. ¿Ya? ¿Por qué es importante que sepan esto? Porque la ketamina la pueden usar para muchas otras cosas. O sea, las ventajas de la ketamina es que produce anestesia disociativa, lo que significa que el paciente en la práctica puede ser que mantenga incluso sus ojos abiertos, pero no sabe lo que le está pasando. Hay como una desconexión entre su cerebro, sus receptores, digamos, sus ojos, sus oídos, su sentido del tacto, su sentido del gusto, con el cerebro. Entonces se disocian. O sea, el paciente puede que esté escuchando algo, pero como que no le importa. O puede que tenga los ojos abiertos, pero en realidad no está mirando, ¿ya? Entonces, además tiende hasta en las dosis más bajas, estamos hablando menores de 1,5 por kilo, la dosis de procedimiento en el fondo, mantienen los reflejos de vía aérea. Entonces el paciente tiene ventilación espontánea eh, y no debería como aspirar, ¿ya? Entonces, ¿por qué es bueno esto? Por ejemplo, ustedes tienen un paciente que tiene una luxación del hombro y está con mucho dolor y quieren además sedarlo para poder reducirle su hombro, lo pueden hacer con Propofol perfectamente, pero el riesgo con el Propofol es que se pasan un poquito de la dosis y van a tener que ventilar al paciente porque va a perder los reflejos de vía aérea y va a perder eventualmente los reflejos de tronco, va a dejar de respirar, ¿ya? En cambio, la ketamina debería mantenerse respirando y manteniendo los reflejos de vía aérea, a menos que la dosis ya sea muy alta. O sea, si le ponemos los 2 miligramos por kilo en polo al tiro, probablemente va a ser apnea igual, ¿ya? Pero con dosis menores podemos mantener un poco los reflejos de vía aérea para procedimientos muy buenos. Entonces, el ejemplo típico, luxaciones o reducción de una luxofractura del tobillo, por ejemplo, le ponen ketamina, que entonces las ventajas, pongámosle el tiro, ventajas, es que es un derivado del opioide, entonces analgésico, ustedes podrían usar la ketamina en vez del fentanilo como preinductor, ponerle una dosis más chiquitita de la ketamina y después ponerle el resto de la dosis, y están dejando analgesia, el paciente se está calmando. Entonces, mantiene reflejos de vía aérea, no lo voy a poner acá para que no se mezclen con el tema de la intubación, pero eso es para las dosis de procedimiento. Y lo otro es que la otra ventaja es que es broncodilatador. Entonces, la broncodilatación es un efecto esperable o que nos gustaría como tratar de mantener en los pacientes, por ejemplo, los asmáticos. Entonces, la ketamina es muy buena en ese sentido porque uno podría, por ejemplo, vamos a tener que intubar un asmático y ustedes digan, chuta, qué complicado intubar al asmático, está respirando 35 por minuto, se está agotando, está hipóxico, es difícil preoxigenarlo. Entonces, una buena idea, pueden ponerle una dosis un poco menor de ketamina. Le pueden incluso poner el ventilador no invasivo como para hacer secuencia de intubación retardada. Y pueden pasar dos cosas, que se mejore y ya se tuvieron que evitar la intubación porque mejoró con la ventilación no invasiva, o ya lo tienen más preoxigenado con presión positiva, le ponen el resto de la dosis de la ketamina y ahí va a perder los reflejos de vía aérea, digamos, y va a dejar de ventilar y lo intuban, ¿ya? Al mismo tiempo tienen un efecto como broncodilatador. Entonces, quizás como la principal ventaja de la ketamina, aparte de la analgesia, es que tiene este efecto como broncodilatador, ¿ya? El problema con la ketamina es que es un medicamento que produce
digamos que la palabra más correcta sería, produce adrenergia. Sí, yo creo que sería como lo más, el contra, como para que lo entiendan, se tiende a producir taquicardia, tiende a producir hipertensión, ¿ya? Entonces, es malo utilizarlo en los pacientes que la adrenergia es mala. Por ejemplo, estoy intubando un edema pulmonar agudo cardiogénico, hipertensivo, no es bueno ponerle ketamina, ¿ya? O tengo un paciente con un infarto, no es bueno ponerle ketamina porque probablemente tenga más taquicardia, y eso le pueda generar más isquemia, ¿ya? Entonces, eso es para que entiendan el concepto como de la adrenergia como la contra de la ketamina, ¿ya? Pero la broncolatación es algo que podemos usar y la ketamina en dosis menores es muy buena para muchas cosas. Entonces, quizás el ejemplo más perfecto de la ketamina es el paciente asmático que vamos a tener que intubar, ¿ya? Y haciendo un ejercicio, entonces siguiendo con el midazolam, entonces el midazolam es un medicamento que lo vamos a mencionar acá porque es muy probable que si trabajan en algunos centros muy periféricos, puede que no tengan el etomidato. Entonces acuérdense que el etomidato es nuestra clave, nuestro comodín, para cualquier cosa sirve, pero de repente puede que no haya etomidato, ¿ya? Entonces, si no hay etomidato, propofoloketamina, o tiene contraindicaciones de esos medicamentos, puede ser que tengamos midazolam, que generalmente a veces es lo único que hay en algunos SAPU, por ejemplo, ¿ya? Entonces, el midazolam tenemos que saberlo y saber por qué es un mal medicamento para poder preferir lo otro, ¿ya? Entonces, las cosas, la dosis de midazolam estamos hablando 0,3 por kilo. Entonces ya eso les da una noción de por qué empieza a ser malo. Porque un hombre típico así, 80 kilos, chileno 80 kilos, que le tienes que poner 0,3 miligramos por kilo, le tienes que poner sobre 20, 25 miligramos de midazolam para lograr el efecto que tú quieres, que es la inducción anestésica, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿ustedes le han puesto 25 o 30 miligramos de midazolam en bolo endovenoso a alguien? No, y lo más probable es que hasta las mismas enfermeras como que dudan de este tipo de indicaciones, una dosis muy elevada, ¿ya? Entonces, el problema con el midazolam es que su dosis terapéutica, 0,3 por kilo, es muy cercana a la dosis tóxica o de efectos adversos del midazolam. Y cuando nos pasamos de la dosis, el midazolam empieza a producir depresión miocárdica, como afecta directamente el corazón y podría producir algo de vasoplegia también, ¿ya? Entonces, el contra es que con la dosis terapéutica muy probablemente nuestro paciente se hipotense o se deprima mucho, más de lo que queremos, y sea difícil de controlar, porque cuando le ponemos un midazolam 30 miligramos a alguien, o sea, estamos pensando que la vida media de ese paciente va a ser por sobre una hora, ¿ya? O sea, lo vamos a tener deprimido por harto tiempo. Y al mismo tiempo, vamos a separarlo aquí, le digo que no son tan estrictos los números, pero digamos que más de 60 segundos. Ya se demora generalmente, esto es como 90 segundos, es como entre 2 a 3, entre 1 minuto y medio a 2 minutos en empezar a hacer efecto. Entonces, queremos intubarlo rápido, le ponemos el chancacazo de bolo gigante del midazolam, se va a demorar como 2 minutos en sedarse bien, como realmente lo queremos. Podemos tener todos los efectos adversos, que se deprima cardiovascularmente, que tenga hipotensión, que puede ser peligroso, que incluso haga problemas cardiovasculares, cardíacos, digamos, y se va a quedar así como, entre comillas, inestable por mucho tiempo, ¿ya? Entonces, tienen que saber esos detalles antes de preferir. Lo que suele suceder generalmente es que como la dosis es muy alta, entonces lo que suele hacerse o lo que suele hacer la gente es no ponerle la dosis total. Entonces le ponen, por ejemplo, 10 miligramos de midazolam endovenoso en bolo. O sea, eso es como 0,1 por kilo. Lo que pasa entonces es que el paciente finalmente no se seda bien. Entonces tú vas a hacer la laringoscopía y después va a ver el paciente taquicárdico, le subió la presión como que está medio despierto, ¿se entiende? Entonces, eso es deleterio para los pacientes que tienen los neurocríticos o los que tienen un infarto, puede generarles daño, ¿ya? Eso sí, la ventaja importante del midazolam, obviamente, es que es anticonvulsivante. Anticonvulsivante. Esa es la principal ventaja del midazolam, y es el mejor
anticonvulsivante de todos estos grupos. O sea, el efecto de anticonvulsivante de la... Espérate, el propofol... Esto está mal aquí. El propofol, el efecto anticonvulsivante del propofol es más bien un efecto pequeño, o sea, una crisis convulsiva no la vamos a tratar con propofol, ¿ya? Pero sí podemos tratar una crisis convulsiva con el midazolam. Entonces, de repente, si no están tan apurados, no hay grandes predictores de vía aérea difícil, ni nada así, se podemos usar el midazolam eventualmente como un estatus convulsivo. Yo honestamente no lo utilizaría, utilizaría propofol y una vez el paciente está intubado, le pondría una bomba de midazolam, digamos, ¿ya? Entonces los contras acá es que produce inestabilidad. Inestabilidad cercana a rango terapéutico. ¿Ya? Entonces, vamos a poner aquí una interrogación. ¿Cuándo sería bueno poner un midazolam, pero en estricto rigor en los que tienen convulsiones? ¿Ya? Entonces ahí ustedes van haciendo como perfiles, esa es como la idea. Entonces yo creo que viene un paciente que tiene un shock séptico o un shock indiferenciado, no sé si está TPA o no, no le voy a poner ketamina, a menos que claramente sepa que es séptico, porque podría ser distributivo, digamos, otra forma, entonces voy a preferir el etomidato. O este paciente es neurocrítico, yo quiero, o al revés, imagínense, viene en insuficiencia respiratoria catastrófica, y está desaturando, y yo sé que tengo que intubarlo al tiro porque se está muriendo. Por ejemplo, podría ser incluso también un paciente que tiene un shock anafiláctico, que tenemos que intubar al tiro, que tiene compromiso de vía aérea alta, y yo necesito intubarlo al tiro, entonces le pongo el medicamento más rápido, como por ejemplo propofol, y después le meto el tubo, así como para hacerlo más rápido, ¿ya? Eh, pero ahí es como para que se hagan un poco la idea de los perfiles, ¿ya? Y esos son nuestros fármacos entonces inductores. Si quieren podemos poner aquí, agregar columna a la izquierda, vamos a poner aquí combinar celdas y le vamos a poner inductores. Y estos de acá, combinar celdas y le vamos a hacer bloqueantes neuromusculares, ¿ya? Entonces, los bloqueantes neuromusculares son los medicamentos que finalmente nos van a ayudar a nuestro objetivo, que es intubar más rápidamente, o sea, intubar adecuadamente al paciente. O sea, por más etomidato que yo le ponga al paciente, si no se relaja su musculatura del cuello, va a ser más difícil hacer la laringoscopia, ¿ya? Y eso es lo que tratamos de hacer con los bloqueantes, ¿ya? Y de los bloqueantes tenemos primordialmente que acordarnos de dos, se pueden acordar de muchos más, ¿ya? Que es la succinilcolina y el rocuronio. El rocuronio, finalmente, ¿por qué el rocuronio? Porque está ampliamente disponible, es el más. Es raro que tengan cisatracurio o atracurio en alguna urgencia, pero rocuronio suele haber casi siempre, ¿ya? La succinilcolina, entonces, nuestra dosis de succinilcolina, entonces es 1.5 miligramos por kilo. La dosis del rocuronio, entonces hay dos dosis, entonces 0,6 miligramos. La dosis de los anestesistas, anestesia, por ende, la vamos a ahorrar mejor, y vamos a poner la dosis del urgenciólogo, que es 1 o 2 miligramos por kilo. ¿Y por qué es importante esto? Porque la dosis de 0,6 que yo les decía, el onset del rocuronio, estamos hablando sobre los 60 segundos, ¿ya? Pero cuando aumentamos la dosis del rocuronio y la equiparamos cercana a la de la succinilcolina, el tiempo de efecto del rocuronio es medio parecido a la succinilcolina. Entonces le vamos a poner 50 segundos para no decir que es lo mismo que la Suxi, pero es muy como parecido, ¿ya? Entonces esa es como la, la diferencia un poco de la dosis, ¿ya? Entonces vamos a aumentar la dosis del rocuronio y no usar la que nos dicen los anestesistas en sus libros, porque queremos intubar rápido al paciente, ¿ya? Que es un poco el objetivo de la urgencia, ¿ya? Si quieren, ya, entonces la succinilcolina es importante que como es un bloqueante, digamos, tiene que, despolarizante, tiene que hacer efecto en la placa motora y tiene que sobrecargar los receptores antes de bloquear, digamos.
despolariza, por eso cuando uno le pone succinilcolina, tú ves que el paciente como que fascicula, están activándose los músculos hasta que ya se gastan, entre comillas, y después dejan de moverse y el paciente se relaja, ¿ya? Entonces, cuando ustedes, es muy importante que la dosis es de 1,5 y traten de pasarse, o si le ponen de más no le va a pasar nada más, no se va a bloquear más, eso es lo que trato de decir. Pero si le ponen menos dosis con la succinilcolina, puede que no se bloquee bien, ¿ya? Y eso es muy relevante, porque si no se bloquea bien, les va a costar más hacer la laringoscopía y lograr su objetivo, que era intubar al paciente, ¿ya? Entonces, siempre pásense con la succinilcolina, ¿ya? O sea, la succinilcolina viene en ampolla de 100, generalmente uno le dice cuando es 60 kilos, claro, una ampolla es suficiente, pero si es un hombre ya más grande, pásense con las ampollas, ¿ya? O sea, es mejor que le pongan una ampolla y media que le pongan una ampolla y queden cortos, no le va a pasar nada malo al paciente, ¿ya? La vía media de la succinilcolina es como 8 minutos, digamos, más o menos, esto aproximado, y su ventaja entonces primordial es que es rápido. Esa es como la principal ventaja de la succinilcolina. Entonces cuando tengamos problemas o queremos intubar rápido, el paciente que esté relajado rápido para poder intubarlo, es mejor usar la succinilcolina, ¿ya? Entonces el perfil de fármaco más rápido para intubar a alguien generalmente es propofol con succinilcolina, ¿ya? De esa forma yo le pongo los 2 medicamentos en bolo, a los 30 segundos ya deberían estar haciendo efecto, a los 40 segundos ya puedo tratar de intubarlo al tiro, ¿ya? En cambio, si por ejemplo usara midazolam, tengo que esperar como 2 minutos que haga efecto, ¿ya? O el rocuronio cuando tengo una dosis menor. El contra de la succinilcolina es que tiene contraindicaciones. Digamos, hay que revisar las contraindicaciones, de las cuales la más importante realmente es la hipercalemia, entre otros. Esto es bueno que revisen las contraindicaciones de la succinilcolina, pero la primordial tiene que ver con la hipercalemia, ¿ya? Ahora, lo que dicen los libros es que la succi podría aumentar entre 0,5 a todo reventar a un miliequivalente el potasio. Entonces, ¿en qué es relevante? Claro, si van a intubar a un paciente que saben que tiene insuficiencia renal por gastroenteritis con potasio de 6, no le pongan succinilcolina. Eh, pero en el fondo un paciente cardíaco, alguien, no sé, un paciente con daño hepático que está usando aspirolactona, de repente esos pacientes igual los intubamos casi todos con succinilcolina, ¿ya? Entonces el problema es cuando ustedes saben o sospechan y tienen alto índice de sospecha de la hipercalemia, sería primordialmente los pacientes renales conocidos, ¿ya? Otras cosas, como para que tengan la noción, es que dicen por ahí que uno no debería poner succinilcolina en los pacientes que tienen algún tipo de, si lo leen en los libros dice trauma, o los que tengan algún tipo de degeneración neuronal, por ejemplo, los pacientes con Guillain-Barré, los pacientes que tienen algún trauma cervical, hay como se supone una upregulation de los receptores de acetilcolina en periférico y eso podría liberar más potasio y ser peligroso, ¿ya? Pero ahí el detalle es que sí podemos usar succinilcolina en los pacientes que tienen algún trauma, pero en el agudo, o sea, llega a la urgencia politraumatizado, queremos intubarlo rápido con succinilcolina, pero no es recomendado a ese mismo politraumatizado intubarlo en la UCI con succinilcolina al día siguiente, ¿ya? O sea, en las primeras 24 horas lo podemos usar, pero más allá de las primeras 24 horas empezamos a correr riesgo, ¿ya? Lo mismo abuelitos postrados que no se mueven, que están ahí como 2 o 3 días, eso de repente uno debería preferir no usar la succinilcolina, si bien generalmente no pasa nada mal, ¿ya? Entonces, el ejemplo de la succi es cuando tengamos que intubar rápido. Voy a repetir aquí rápido, como el perfil, digamos, acuérdense como el perfil, ¿ya? Y el rocuronio, entonces la ventaja del rocuronio es que no tiene contraindicaciones, digamos. Esa es como la ventaja primordial. O sea, el que tiene hipercalemia, todos los contras de la succi lo podemos dejar como ventajas del rocuronio. En la práctica podemos siempre usar rocuronio en todas las contraindicaciones de la succinilcolina, ¿ya?
Pero la desventaja primordial tiene que ver con los tiempos, vamos a ponerlo aquí como amplio, tiempo, porque uno, si usamos una dosis menor de 1,2, generalmente tienden a ser 2 ampollas, eh, depende un poco del paciente, perdón, viene de 50. Generalmente el problema con el tiempo, si usamos una dosis menor, se va a demorar mucho en bloquearse el paciente, o sea, nos vamos a acercar más a la dosis que estábamos hablando, cercano a los 2 minutos, cercano a la 11 del midazolam. Y dos, es que si usamos la dosis adecuada como de medicina de urgencia, estamos hablando de una dosis alta, 1,2 por kilo, es que la vía media va a durar más de 2 horas, ¿ya? Entonces el paciente va a estar bloqueado por mucho tiempo. Eso puede ser un pro también, porque en la práctica, por ejemplo, tenemos un paciente que sabemos que tenemos que tiene un paciente con una neumonía por coronavirus, y sabemos que vamos a tener que meterlo en un ventilador, que necesitamos programarlo bien y que se acople rápido el ventilador, no es una desventaja, es una ventaja que es quedado por mucho tiempo. De hecho, se usa bloqueo en los pacientes que tienen problemas de insuficiencia respiratoria como catastrófica, ¿ya? Entonces, esto de la duración no es necesariamente un problema, ¿ya? Cosas relevantes de repente dicen los libros de anestesia, es que uno no debería usar rocuronio en los que tú predispones o piensas que puede tener vía aérea difícil. Esto es una degeneración como de los anestesistas, no, no es que esté malo, pero en el sentido de que si yo tengo un paciente en la mesa de anestesia por una colecistectomía electiva, por ejemplo, y tiene prehistorias de vía aérea difícil, y el anestesista le pone rocuronio, en teoría puede estar 2 horas ahí teniendo, y no lo puede intubar, puede que tenga que estar 2 horas ahí ventilándolo hasta que se le pasa el efecto y después despertarlo, ¿ya? Eso, por eso dicen como vía aérea difícil o sospecha de vía aérea difícil, no usa rocuronio. Pero eso no tiene ningún sentido de la urgencia, porque nosotros estamos intubando al paciente porque necesitamos intubar al paciente. Entonces no vamos, la indicación de intubar al paciente no se va a ir porque el paciente tiene vía aérea difícil o no. O sea, lo tenemos que intubar igual. ¿Ya? ¿Se entiende? O sea, la diferencia que hacen los anestesistas es que no usa rocuronio en los con vía aérea difícil porque ellos podrían eventualmente no operarlo. O sea, lo ventilan hasta que se le pasa el efecto y después suspenden la cirugía. ¿Se entiende? Y que en cambio en la urgencia no podemos hacer eso, por ende no, no es un dato como relevante. ¿Ya? Y eso como primordialmente ustedes traten de en su mente tener como esta tablita con algunas dosis, traten de aprenderse como las ampollas, más o menos para que le puedan decir a la enfermera, ponle 1,5 ampollas del succinilcolina. Ese tipo de tips así les va a ayudar mucho para cuando estén en el momento de los cubos, digamos, que es decirle a la enfermera así como que calcular 1,5, entonces succinilcolina. Está bien que se aprenda la dosis, pero es como que si el paciente es un niño le ponen media ampolla, un adulto normal, una mujer joven normal le ponen una ampolla entera, y si es un hombre joven un poco más seteado, más gordo, le ponen una ampolla y media, no tienen para qué ni calcularlo, porque lo importante es que se pasen de la dosis, no, no es que se queden cortos. ¿Se entiende? Entonces tú, enfermera, tú le dices, ponle una ampolla tomiato y una ampolla media succinilcolina y listo, se acabó el problema. No necesitas que calcular tanto. Lo importante es entender los conceptos para que no se queden cortos cuando es importante no quedarse corto. ¿Ya? Y, ¿qué hora es? Son las 4. ¿Ya? Y yo creo que eso es como lo más relevante de la secuencia de intubación rápida. Yo creo que tenemos que tratar de practicar mejor cuando tengamos la oportunidad, ver cómo el laringo, acordarse que hay como 2 fases entonces del proceso de la laringoscopia. Uno es mirar y por ende tomamos el laringo con la mano relajada, generalmente como 2 o 3 dedos. Yo el laringo lo tomaba como muy cercano al vértice de la hoja, entonces la hoja está ahí. Entonces yo la mano la pongo muy cercano al vértice con la mano como media abierta para que el laringo como que se pueda mover fácilmente, y después cambio la posición de la mano para tomarlo firme y hacer la fuerza. Entonces son como 2 procesos distintos, ¿ya? Les puede pasar a ustedes que cuando estén llegando a intubar, como no tienen tanta experiencia, en el fondo llegan y metan el laringo como muy a la rápida, sin ir como mirando tranquilamente, y les pasa que se meten y no ven nada. Entonces, eso pasa cuando uno lo hace muy rápido, entonces cuando pase eso, ustedes retiren lentamente, siempre mirando,
Entonces lo que van a ver es que cae la vallécula, o sea, cae la epiglotis, y ahí en el fondo avanzan un poquito más el laringo, cambia la posición y levantan. Es porque pusieron la hoja muy rápido, entonces agarraron la epiglotis, entonces cuando levantan no pueden hacerlo bien. O sea, ahí se retiran un poco hasta que caiga la epiglotis, se meten en la vallécula y levantan todo después. ¿Ya? Eso, entonces vamos a poner otra diapo que yo aquí. Gracias. Y ahora les pregunto si tienen alguna pregunta, digo. Se abren los micrófonos para las preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Nadie? Yo, doctor, tengo algunas preguntas. Proceda. ¿Me escucha, no? Sí, te ¿Se escucha? escuchamos. Ah, ya, ok. Sí, Ya, te escuchamos. lo primero es que había también leído de que la lidocaína también se puede utilizar como una droga en la premedicación, pero usted había mencionado que igual podía ser más útil, no sé, la ketamina, por ejemplo. En la preinducción, los fármacos lo importante son los inductores y los bloqueantes neuromusculares. Digamos que tenemos que tener claro que ese es como lo más importante. ¿Ya? Los preinductores son cosas extras. Los preinductores, uno puede meter ahí el suero, el oxígeno, efectivamente el fentanilo y la lidocaína, que deberían ser quizás los cuatro que manejar. ¿Ya? En la práctica, ponerle lidocaína, el efecto es como que debería anestesiar a la vía aérea como para que no haga como reacciones, por un lado. Y la otra ventaja es que sirven algunos tipos de arritmia. Yo creo que ustedes deberían recordar la lidocaína como opción en dos escenarios particulares. Entonces, uno, el que van a hacer, que pueden hacer el laringo o broncoespasmo, que dicen que la lidocaína podría ayudar, la dosis es de 1,5 por kilo, eso es para las dos cosas que le voy a hablar. Entonces, no estaría de más o sería inteligente ponerle la lidocaína al asmático que van a intubar o al EPOC exacerbado que van a intubar. Sería como un pro, digamos, utilizarlo, ¿ya? Y dos, eventualmente los pacientes que estén cardiovascularmente muy estables, me refiero, por ejemplo, están intubando a un paciente que se haya infartado y que esté haciendo extrasistolías ventriculares, está haciendo salvas de taquicardia ventricular, la lidocaína es un fármaco que utilizamos para ese tipo de escenario. Entonces puede ser inteligente ponerle lidocaína para estabilizar un poco su corazón y que no cuando le pongamos el laringo haga como una especie de reacción vagal, digamos, o algún tipo de arritmia que pudiese ser favorable, digamos. Ya yo le daría la recomendación entonces de acordarse de la lidocaína, que no tiene mucha evidencia de que sirva, pero podría ayudar en estos dos subgrupos de pacientes. Ok. Otra pregunta que tenía era acerca, o sea, en realidad es que no me quedó muy claro. Por ejemplo, o sea, yo entendí que entonces, de que tenemos un paciente, por ejemplo, con un TEC, pero si está hipertenso, deberíamos utilizar Propofol. En cambio, si está como hipotenso, o sea, hipotenso, claro, ahí sí sería mejor el etomidato. Es, Lo que pasa así es es, que ¿no? el propofol, acuérdate entonces de que el principal problema del propofol es que puede producir hipotensión, ¿ya? Y en los pacientes neurocríticos lo que suele asociarse muy significativamente a disminución de su mortalidad es tener episodios de hipotensión o de hipoxia. Entonces tenemos que evitar a toda costa que le pase cualquiera de esas dos cosas. Entonces, si el escenario es, por ejemplo, llega un paciente politraumatizado, tequeado, eh, quizás el propofol no es una buena idea, entendiendo de que puede estar hipovolémico o choqueado porque está politraumatizado, tiene una hemorragia intraabdominal y aparte tiene un TEC, ¿ya? Pero si el escenario solamente se cayó y se pegó en la cabeza y no tiene otras condiciones, eh, quizás el propofol es un mejor fármaco. Entonces, sí, yo separaría al paciente neurocrítico normo hipertenso del que está normo hipotenso,
porque el propofol sería peligroso en el paciente que está más tirado hacia la hipotensión. Ya puede ser como peligroso en ese sentido. Y al revés, si pensamos que es una emergencia hipertensiva, como podría ser una hemorragia intracerebral, que es una emergencia hipertensiva, en la práctica bajarle un poco la presión no le va a hacer daño, de hecho puede ser beneficioso, y ahí el propofol parece tener una mejor condición, digamos, un mejor detalle. Eso. Ya, y mi última pregunta es que, ya, una vez que el paciente está intubado, eh, o sea, en el mundo ideal, ese paciente debería irse a la UCI, no debería quedarse en urgencia, pero el paciente la mayoría de las veces se queda en urgencia y quizá igual a nosotros después nos va a tocar como lo que viene después, que es como armar la bomba de sedación, etcétera. ¿Eso cómo se hace o cuál droga recomiendo utilizar para esa bomba? Ya, entonces, de los cuidados post-intubación que no conversamos, porque la idea es que revisen secuencia de intubación rápida, son 7 pasos, que puede que sea que en un momento se los preguntemos en alguna pregunta. Dentro de eso, o sea, aprovechando de revisar eso, después de la intubación, quiero recalcar dos cosas que son cómo nos aseguramos de que el tubo está en la vía aérea. Entonces, hay dos intervenciones que son nivel de evidencia 1A que nos dicen que el tubo está dentro de la tráquea, y entonces uno es ver pasar el tubo por las cuerdas vocales hacia la tráquea, esa es una de las dos. Y dos, es que tengamos capnografía, como detalles por si acaso. O sea, esos son los ideales gold estándar para identificar que está bien intubado su paciente por si tienen duda. El ponerle el fonendo y escucharlo y ver si se ventila de un lado para otro, son indicaciones, o tomar una radiografía, son indicaciones de mal nivel de evidencia como para estar seguros de que el tubo está en la vía aérea, ¿ya? Y una vez entonces estamos seguros de que el tubo está en la vía aérea, claro, el siguiente proceso es conectarlo al ventilador y entendiendo de que los fármacos que le pusimos van a durar poco tiempo, de hecho yo les inclusive aunque vaya a subir la UCI en una hora, probablemente de aquí a una hora el paciente puede ser que esté bloqueado, si es que le pusieron rocuronio, por ejemplo, pero todavía el efecto del sedante se le fue. Entonces es bueno partir al tiro, uno hace el proceso de la intubación y el paciente no está inestable cardiovascularmente, o sea, yo priorizaría, si está hipotensándose, poner la bomba de Leofed antes de la de Midazolam que les voy a decir, pero en el fondo al tiro indicarla, independiente que se vaya a demorar una hora, media hora en subir a la UCI, o sea, aparte las bombas al tiro, ¿ya? Y dentro de eso, la recomendación es, a ver, no es que una droga sea mejor que otra. Lo importante es entender de que si vamos a usar una droga como para mantener al paciente sedado, lo importante es que se use con un objetivo, ¿ya? O sea, mi objetivo puede ser, por ejemplo, que el paciente se quemó con un gas caliente y llegó despierto de la urgencia, no tiene ningún problema neurológico, no tiene ningún problema pulmonar y lo estamos intubando porque creemos que se puede tener un problema de la vía aérea superior, por ejemplo. Ese paciente, el objetivo de la sedación es que solamente no le duela el tubo y no se quiera sacar el tubo. Ese es como el objetivo. O sea, ese paciente puede estar, tú puedes hablar con él y que te abra los ojos, que te levante un poco la mano y después se quede dormido. Eso puede ser un objetivo de sedación. Entonces tú deberías tener la sedación en relación a un objetivo. Al revés, por ejemplo, si tienes un paciente que tiene una insuficiencia respiratoria por coronavirus, yo no quiero que haga nada, porque o tiene un shock séptico severo que estoy intubando para disminuir el consumo de oxígeno, no quiero que el paciente piense, ni se mueva, ni nada, porque necesito estar bien adaptado al ventilador. Entonces, mi objetivo de la droga va a ser distinto. ¿Ya? Habiendo dicho eso, nosotros en el hospital, no sé si nosotros, pero en el fondo llevamos la escala de sedación y analgesia que utilizamos en otros hospitales y está pegada en los reanimadores de la urgencia, que generalmente son las drogas que se pueden ocupar, es fentanil y midazolam, generalmente, o es fentanil y propofol. Esas son como las dos opciones más típicas. Hay otras opciones, como dexmedetomidina, entre muchas, ketamina, entre muchas opciones, ¿ya? Lo importante es que lo uses con un objetivo. Entonces, si en algún momento van al reanimador de higuera, hay unas tablitas, entonces yo le digo a la enfermera, entonces
pártele la sedación con midazolam fentanilo, que es lo más típico y lo que yo te recomendaría, en escalón 12. Entonces el escalón 12 es como la máxima sedación para lograr un objetivo, que es que el paciente quede en SAS 1, que no se mueva, que no haga nada, que no respire, que no haga nada. Entonces, y ahí la enfermera también puede escalones, porque entonces si llegamos al objetivo, yo digo, mira, en realidad parte el 12, pero mi objetivo es que quede el paciente tranquilo. Entonces la enfermera puede decir, mira, él está tranquilo, entonces le baja la dosis, lo deja en escalón 11 y después en 10 hasta que el paciente se empiece a mover y ahí lo sube y lo regula en relación a los escalones para lograr el objetivo terapéutico. ¿Ya? Entonces, la dosis, la droga que tú tengas disponible, pero lo más típico es fentanilo y midazolam. ¿Ya? ¿Otras preguntas? Hola, ¿me escuchas? Creo- Tenía la duda, es los pasos de intubación rápida, o sea, respecto al bloqueo y a la inducción, ¿la idea es que se hagan en paralelo o secuencial? Bueno, me refiero si quisiera ganar un minuto, 2 minutos, ¿pudiera iniciar ambas drogas simultáneamente? Generalmente, o sea, es que en la práctica no lo vas a lograr, tendrías que tener como una enfermera en cada brazo y poniéndole al mismo tiempo las drogas. Generalmente está la enfermera con las ampollas listas y le pasa uno y después inmediatamente el otro. Entonces, la idea es que entiendan de que pongan uno y después inmediatamente el otro, ¿ya? Pero cuando ustedes ya saben más o menos como los tiempos de los inicios de efecto de los inductores versus los bloqueantes neuromusculares, entonces pueden utilizar eso en su ventaja. Si, por ejemplo, yo voy a intubar con propofol y rocuronio, pero quiero intubarlo rápido, entonces es más lógico pasarle el rocuronio primero, que se va a demorar un poco más en hacer efecto, y en ese como tiempo que es la enfermera que le pasó el medicamento, sacó la jeringa, movió la llave 3 pasos, tomó la otra jeringa y le puso el propofol y lo enchufó y se lo pasó al paciente, pasaron 5 segundos, 10 segundos, y tú ganas ese tiempo y le pasaste el bloqueante neuromuscular primero, ¿ya? Generalmente siempre se pasa el inductor primero, pero yo les diría que esa regla se puede romper cuando están poniéndole el rocuronio primero, ¿ya? Si es la succinilcolina, nunca le pase la succi antes porque es muy rápida la succi. Entonces el paciente se va a bloquear y, digamos, y va a estar medio despierto, le va a durar poco el estar despierto, ¿ah? Pero en el fondo se va a bloquear, va a estar asustado porque no se puede mover y después se va a quedar dormido. Y en ese intertanto puede tener taquicardia, puede inducirse arritmia, puede ser como deleterio. Entonces siempre el inductor primero, salvo quizás que tú quieres intubarlo lo más rápidamente posible porque se tiene que intubar al tiro, como por ejemplo podría llegar alguien tequeado en un glago reducido, tiene glago 8, de repente poner la succi al tiro y el propofol inmediatamente después no es tan pecado porque lo vaya a intubar igual. Igual ella está oído de conciencia, ¿ya? Eso. Claro, o sea, en el fondo, aunque uno lo estudia separadamente, en el fondo se inician simultáneamente y no es necesario esperar la inducción para bloquearlo. Claro, uno no es que ponga uno, espera que se cede y después le pone el otro. No, las drogas siempre se pasan una y después la otra, Ok, ya. secuencialmente. A todo esto es relevante decírselo a las enfermeras, porque como que tú le decís, ya preparemos todo y le voy a poner succi, etomidato y así, no sé, por ejemplo, y tú le decís, ya pásale el etomidato y, ya, como que veis que el paciente no responde y le pasaste la succi, no, pues si no me ha dicho. Entonces tú tenés que decirle ese tipo de cosas, o tenerlas dicho de antes. Entonces le va a decir la enfermera, mira, cuando yo te diga, pásale al tiro el Fenta, por ejemplo, ya prepara las otras cosas, se lo preinducimos y después cuando tiene todo listo, ya le vas a pasar las dos cosas al mismo tiempo, cuando yo te diga. Entonces, ya, al tiro, porque también de repente tú le y algunas enfermeras ingeniosas se los pasan, se lo pasan al tiro sin que tú le hayas dicho nada. Eso me ha pasado como 6 veces. Entonces, que tengan como claros en sus indicaciones, que probablemente es un error mío, digamos, de indicación, pero de que sea una cosa preparar la droga y otra cosa administrar la droga. ¿Ya? Y sí, las dos cosas son secuenciales, una tras la otra. ¿Alguna otra pregunta?
Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si por ese motivo no logramos intubar? ¿Se preoxigena nuevamente o se coloca una mascarilla orofaringe? ¿Cómo se procede ahí? Ya, entonces, hay como distintos conceptos ahí. Entonces, uno, siempre que dentro de la secuencia de intubación rápida es como prepararme frente a los escenarios adversos, como podría ser la situación en la cual yo no puedo intubar. ¿Ya? Entonces, si yo no puedo intubar, en realidad, bueno, debería haber pedido ayuda o pido ayuda al tiro. Ese es como el primer escenario. Entonces, no puedo, o algo pasa malo que no pude prever, entonces pido ayuda inmediatamente, porque puede que la ayuda se demore en llegar. ¿Ya? Entonces, inmediatamente pido ayuda. Y dos, nuestro objetivo en la práctica no es ponerle el tubo a la garganta al paciente. Nuestro objetivo es que el paciente no muera de hipoxia o no tenga daño cerebral por hipoxia. Entonces, si yo no puedo intubar, nuestro objetivo primordial es ventilar. ¿Ya? Ese es el objetivo, ventilar. Entonces, si yo no puedo intubar, pero puedo ventilar, no hay un problema. ¿Ya? Puede demorarse media hora el anestesista en llegar y no le va a pasar nada malo al paciente. Ya, a menos que aspire, digamos, que es como el otro detalle, pero no debería pasarle nada malo al paciente. Entonces, generalmente cuando ustedes no pueden intubar, es porque lo que yo he visto en el 90% de los casos tiene que ver con la posición del paciente. ¿Ya? Siempre que no puedan intubar, obviamente lo ventilan, lo preoxigenan, volvemos a nuestra saturación lo más alta posible, y ahí de forma tranquila, fíjense, mírense, ¿dónde está el paciente? ¿Cómo está en la camilla? ¿Qué posición tiene? La camilla está muy alta, muy levantada. Le puse la cajita de guantes detrás, alineé o la almohada, lo que sea, alineé los ejes, estoy hiperextendo bien. ¿Será la hoja adecuada a la del larín? ¿Ya? Y ahí si yo tengo todo bien oxigenado al paciente, puedo tratar de nuevo de intubarlo. ¿Ya? Si con la optimización de las posiciones ustedes ven un poquito mejor y logran ver algo, o sea, veo un Cormac 3, lo correcto sería usar un buggy. Entonces usan el introductor buggy para meterlo en la vía aérea y a través del buggy ustedes enhebran el tubo. ¿Ya? Entonces siempre el escenario bien difícil es que si estoy ventilando, no hay un problema, me tranquilizo, estamos tranquilos y hago una segunda intubación probablemente con el BUI, ¿ya? Si no pude intubar con el BUI, sigo ventilando y lo más seguro generalmente es que alguien más venga a ayudarme, porque ya no vamos a poder, no tiene mucho sentido seguir tratando y eso traumatiza la vía aérea, que puede hacer mucho más difícil la intubación también para el otro, el siguiente que va a tratar la intubación, ¿ya? Lo correcto sería con un fondo, yo trato de intubar así normal, si no puedo, trato de intubar con buggy, si no puedo, deberíamos intubar con videolaringoscopía. Eso sería como lo correcto, la secuencia como de evento, ¿ya? Ahora, el escenario más grave en el fondo en el cual yo no puedo intubar, pero no puedo ventilar, ¿ya? Efectivamente, y eso ya es una emergencia vía aérea negra, necesitamos rápidamente solucionar el problema. Puede que el anestesista se demore 5 minutos en llegar, pero en esos 5 minutos el paciente quedó con daño cerebral irreversible. Entonces, efectivamente, la máscara laringia. Entonces, ponen la máscara laringia y tratan de ventilar. Y ahí pueden pasar dos cosas. Entonces, uno, ventilan. Si ventilan, no hay un problema. Entonces, de nuevo, si ya están ventilando, no es un problema, se demora lo que se demora, va a llegar el anestesista, va a llegar el móvil del SAMU, alguien más va a poder ayudarnos a intubar, ¿ya? Pero si no puedo ventilar, o sea, hice el escenario, no pude intubar, traté de ventilar con bolsa de máscara, no puedo, le pongo la máscara laringia y no puedo ventilar, entonces ya no tengo nada más que hacer y hay que hacer la cricotiroidotomía. Y ese sería como el algoritmo que uno debería tener siempre en su mente y predecir que siempre podría pasar eso. Entonces siempre tienen que pensar que puede pasar eso. Entonces generalmente cuando vayan a intubar, especialmente cuando no tienen tanta experiencia, ustedes siempre tengan las cosas a mano. Pidan que tengan el buggy ahí mismo. Pidan que tengan la máscara laringe ahí mismo. Pero no tenme por favor el buggy ahí a mano, para que no lo tengan que ir a buscar cuando lo necesite en la emergencia, porque el irlo a buscarlo ya es como 35 segundos más o un minuto más y perdiste un minuto de tiempo muy valioso, ¿ya? Entonces, hay que acordarse, entonces lo importante es la ventilación. Si no puedo ventilar, voy a tratar con máscara laringia. De hecho, en muchos casos puede llegar un paciente politraumatizado
que tú quieres intubar, pero viene medio desaturando, entonces una buena opción es ponerle la máscara laringe al tiro, mientras le ponen la vía y las otras cosas, lo ventilas con eso. Suben mejores las condiciones y después ponen las drogas y lo intuban. Saca la máscara laringe y le pones y lo intuban, ¿ya? Entonces la máscara laringe y el boogie son sus amigos siempre. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Doc, yo tengo una duda. Ya, entonces damos por finalizado. Se quedó pegado. Yo me quedé pegado. Doc, yo tenía una duda. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Ya, tenía una consulta en caso de un paciente que llegue en shock indiferenciado y que resulte que tenga un shock por insuficiencia suprarrenal. Había leído que a lo mejor no es muy bueno ocupar el etomidato y tendría que ocupar otras drogas. ¿Qué otra droga sería posible en ese caso? Ya, entonces el etomidato está molecularmente demostrado o in vitro demostrado que puede producir insuficiencia suprarrenal, ¿ya? Esos... eso es una evidencia, o sea, la evidencia de eso son evidencias como in vitro o celulares o de estudios que no tienen importancia desde el punto de vista clínico, ¿ya? Entonces se ha estudiado eso como más a detalle. El pacientes que se intuban, por ejemplo, en shock séptico en la urgencia y después ven en la UCI si necesitan dejarle corticoide o no y comparan a los grupos con corticoide y no hay diferencia significativa entre los que se intuban en la urgencia con etomidato o no, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista operativo, para la urgencia no tiene ninguna importancia la insuficiencia suprarrenal y tampoco tiene importancia real para de la UCI. Una cosa es el laboratorio y otra cosa es lo que es la vida real, ¿ya? Entonces, en la vida real no hay importancia, los pacientes no requieren más corticoides, no requieren más droga vasoactiva, en los pacientes cuando después quedan en la UCI. Quizás el único escenario de no utilizarlo sería el paciente que ya le pusieron etomidato por algún motivo. Entonces, por ejemplo, que lo intubaron en la urgencia con etomidato y se extuba y le tienen que poner más etomidato para intubarlo en la UCI, ese paciente quizás podría hacer insuficiencia suprarrenal. Después, en la UCI, o días después, no ahora en la urgencia. Entonces, ni siquiera ahí es como que queda claro de que no sea un buen medicamento. ¿Ya? Entonces, la práctica no es estadísticamente significativo, ni tiene importancia desde el punto de vista clínico, lo que tú me comentabas. Ok, Doc, gracias. Súper. Entonces, ya llevamos más de una hora. Entonces, vamos a dar por finalizado el paso de vía aérea. De todas formas, si tienen más preguntas, anótenlas y las revisamos en el próximo seminario, ya que lo vamos a definir por WhatsApp bien el horario para no tener problemas. ¿Ya? Y disculpen por el atraso, pero